suspenso, un poco de suspenso. Pero para lo que no tenemos suspenso es para este aplauso que le vamos a dar a Luciano Estrella, quien abrió este programa. Nos sentimos honrados, la verdad, así que muchas gracias, bienvenido. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, hoy lo hablamos fuera de cámara, mucha gente está diciendo que yo vi en Got Talent, o gente que te debe seguir por Compás 15 también. Pero vayamos un poquito para atrás, vayamos a tus inicios, para que nos cuentes un poquito cómo es tu vínculo con la música, cómo nace esto de... Desde muy chiquito, por lo que tengo entendido. Chiquito, sí, yo empecé a cantar desde muy chiquito, fui a las clases de canto, tenía 8 años más o menos. Y al principio, cuando era bien chiquito, cantaba, pero no sabía que era algo para mí. Claro. Fue cuando hice la audición. ¿Vos quisiste ir a cantar o en realidad te mandaron tus padres? Mi familia, todos cantan. Mis hermanos, mis padres, mis tíos. No todos se dedican a la música, pero mi hermano que iba a clases de canto quería que yo fuera. Entonces él me dijo que fuera y que también me enseñó una canción para que fuera. Y cuando hice la audición, que canté Emotions de Mariah Carey, fue que supe que ese era como mi lugar en el mundo, y desde ahí, desde muy chiquito, empecé a componer. Una canción tranqui ahí para arrancar, ¿no? Bien tranqui. Salada. Sí, y empecé a componer desde muy chiquito y siempre fue mi meta en la vida dedicarme a la música. Y bueno, como artista independiente estoy dando los pasos. Divino. ¿Cómo? Perdón, ¿empezaste a componer desde la voz o aprendiste un instrumento? No, con la voz en realidad. Sí, me empezaron a venir ideas. Me llegan las ideas y yo como que tengo la necesidad de transmitirlas, y me llegan melodías, con letra, con ideas, visuales, todo, así de la nada. O a veces es sentarme con una música, un instrumental y ver si fluye. Claro. Sí. A veces tenés alguna pista que puedes agarrar y ver qué te sugiere. Claro. Pero es interesante eso, te baja toda la imagen. O sea, no te baja solo una melodía o algo, ya te baja más o menos de qué querés hablar. Sí, todo letra, todo. Fantasía, por ejemplo, venía en el bus un día y estaba pensando en ese momento del que habla la canción y de repente llegó a mi mente, vive una fantasía, y así. Y te quedó. Y la grabé en el celular, agarro el celular, lo grabo. Claro, un montón. Y después lo prolijamos cuando llegamos a las casas, pero en un inicio sí, todo, idea. Digo, el video tenía que tener rojo, ya todo así. Todo, claro, bueno, sí, sí. Completo. Hoy yo me empezaba haciendo un juego con tu apellido artístico y las estrellas y todas las puntas, porque cuando vamos a tu discografía, que todavía no hay un álbum, pero parece que está en camino, ya hablaremos de eso, las canciones que tenés publicadas, todas marcan como una diferencia en estilos, hasta por momentos bastante diferentes, como decíamos, de una balada rockera y de repente pasás a una bachata, que no parecerían ser de un mismo artista. ¿De qué viene eso? ¿Por qué se da de esa manera? Y me pasa cuando llegan las canciones, llegan ya con género todo, y de repente el género para mí está asociado como a la emoción de la que estoy cantando, ¿viste? Ah, va. Sí, por ejemplo, Llorar, que es una canción como rockera, Sí, sí. es como habla como la desesperación de una situación donde la relación no era lo que tú pensabas, y yo para mí era como, quiero llorar, como, claro. Era, necesitaba una emoción, épica. una música, ¡chum! Claro. Y así con todas, me parece a mí. ¿Y ahí cómo haces? ¿Buscás instrumentos en la compu o cómo vas armando la canción? Y depende de la estructura, porque a veces, como me vienen solas, la estructura a veces es un poco irregular, entonces las grabo a capela y después lo trabajo con Santiago Telles, es el que me hace la música por lo general, sí, de producción musical. Lo que yo hago es cantarla con un metrónomo a capela y le mando una idea, o si puedo, porque yo no sé mucho tocar, pero uso GarageBand, viste esas aplicaciones, sí. Y meto ahí algún acorde, alguna idea meto. Está bueno para eso, porque te da todo, tocas una tecla y te es todo un acorde armado. Una melodía le doy. Claro. Pero el armado final lo hace Santiago por lo general, o he trabajado con algunos otros también. Y él te interpreta bien, digamos. Vos le decís, bien. bueno, acá quiero algo rockero, Sí. una guitarra de tal Yo manera, lo que porque hago- ahí en ese tema hay como una guitarra con un riff así bastante como metaleado, puede ser. Sí, yo le pasé la idea de ese riff, la hice yo en mi celular. Mirá. Y ahí le dije, necesito muchas guitarras
que demuestre la desesperación de que transmite la letra. Tiene que ver con también, más allá de esta bajada y que funcionando ahí como una antena que va captando cosas, ¿tiene que ver también con tus influencias musicales? ¿O me decís de repente, no, mira, mi influencia tiene nada que ver, folclore, y esto viene por otro lado? ¿O sos una persona que pasa todo el tiempo escuchando diferentes géneros? La verdad, yo escucho en mi casa, vas a escuchar solamente divas de los 90. Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion. Cantarola, mucha cantarola. Claro. Muy fan del R&B, del gospel, del pop. No tiene que ver con lo que sí, ahí no hay bachata, por ejemplo. No hay bachata, no hay rock, claro. No. Pero me surge de mí. Sí. También hay géneros que quieras o no, se te pegan porque vas por la vida y en lugares están. Tipo, vas a un boliche a bailar y te pasan un reggaetón, una bachata, o vas a un local y estar escuchando música electrónica, yo qué sé, todo eso, ¿no? Como que. Sí, por eso hay artistas que a veces se tienen que ir a una isla para aislarse porque tienen miedo de ser como contaminados de una girada, nada, no importa, nada, un relato para contar, para vender más discos. Una buena excusa, digamos, para que la compañía le pague vacaciones a una isla y vaya a hacer la plancha. Quiero saber un poquito ahora del disco que estás preparando, no sé si ya está todo compuesto, lo tenés armado, ¿cómo viene eso? ¿Compuesto? Sí, está todo compuesto. Ya falta unas conexiones entre canciones. Porque tiene intro, después tiene interludios, entre medios. ¿Lo pensás como una obra integral? Es claro, porque la historia, las letras de las canciones están todas conectadas en realidad. Habla todo más o menos de la misma historia amorosa. Ups. Y entonces tengo ya casi todo pronto, me falta terminar detallitos y armarlo visual. Así que estamos ahí cerquita. Ahí a nada. A nada. Y lo visual también, tipo, lo haces vos, decís como que te bajan ideas visuales y eso. Tenés como las ideas de los clips, le decís a quién te filma, como. Sí, tengo un cuaderno ahí con anotaciones, ideas que se me van ocurriendo. Intento que la portada de repente refleje lo que es para mí el álbum, que es como una montaña rusa de emociones, ¿viste? Porque hay de todo. Un momento estás así, otro. Sí. Vamos a jugar, antes de irnos, solo a soñar un poquito, a pensar dónde te ves, o sea, cómo sería el futuro ideal, qué te imaginás. De repente podría ser conquistar el Río de la Plata, conquistar el mundo, hacer Broadway, ¿viste? No sé, tipo, todo cosas diferentes. ¿Cuál es tu objetivo? Y el más cercano, diría yo, conquistar el Río de la Plata, suena bien. Está bien. pero cruzar, por ejemplo, ¿te gustaría cruzar el charco? ¿Lo has hecho, ir a Argentina? He pasado por Argentina cantando con mis amigos de allá. Y sí, me encantaría sacar el álbum y poder hacer un tour por Uruguay, por Argentina. ¿Y un dúo con? Puede ser alguien que no esté en este plano o alguien que esté vivo. Si pudiéramos soñar con un dúo. Sí. Mariah Carey. Excelente. Bueno, Mariah Carey, si nos estás viendo. Please, Mariah. Mariah, nada. Ponete de las pilas. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por regalarnos esta entrevista, por tu arte. Y bueno, te toca cerrar el primer bloque. Bien, muy topado. Un placer. Un placer mío.